Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política 101 a través de INCU Comunicación Sin Límites. Una semana más, yo soy Abigail Martínez. Me da mucho gusto venir a platicar con ustedes sobre los temas más importantes de la política mexicana. Esta semana tenemos un invitado de lujo, un especialista en los temas de estadística, opinión pública y Sebastián Garrido de Sierra. Muchísimo gusto, Sebastián, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Una maravilla tenerte aquí. Yo te sigo en Twitter desde hace un rato y vi que en las últimas semanas estuviste compartiendo gráficas muy interesantes. Claramente tú te especializas en el manejo de datos, en el análisis de datos, y me gustaría que nos platicaras un poco del abordaje que tú le has dado a la información que el gobierno ha ido haciendo pública poco a poco y que pues a mucha gente la verdad luego nos parece medio complicado agarrarle la onda a lo que implican estos datos que nos están diciendo. Entonces, para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito cuál fue la inquietud de tu parte de empezar a revisar estos números y qué tipo de resultados han arrojado tus análisis. Claro, este proyecto inició como parte de las colaboraciones que yo hago periódicamente para el Buró de Investigación de ADN 40. Uh-huh. Y arrancó, de hecho, desde enero, cuando se presentaron los primeros casos en China. Y la primera idea fue comparar lo que ocurría con COVID-19 respecto a lo que había ocurrido con el SARS hace más de una década. Y ahí pues todavía como el crecimiento era muy limitado y poco a poco fue evolucionando, surgieron nuevas fuentes de información como la página que abrió la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que para mí se ha vuelto la principal fuente de información internacional. Y durante varias semanas estuve muy concentrado justo en analizar la evolución de la pandemia a nivel internacional por muchos días. Parece esto ya muy lejano, pero por muchos días estuvo concentrado en China el problema, en la provincia de Wuhan, hasta que de repente se desbordó, ¿no? Y se desbordó y creció por todos lados de manera impresionante y ahora estamos ya en América, pues viendo cómo crece rápidamente el número de casos confirmados y el número de muertes. Y desde hace unas semanas, conforme la situación se tornó más grave en el caso de México, o más relevante, y también las autoridades federales comenzaron a publicar cifras, pues también me di la tarea de trabajar con esas cifras. Primero con, no sé si lo sabías, pero al principio la autoridad federal publicaba unos PDFs, unas tablas en PDF, lo cual era un dolor de cabeza para nosotros quienes estamos interesados en analizar los datos porque implica un procesamiento para extraer los datos y luego poder analizarlos. Y ahí trabajé mucho con el esfuerzo, bueno, me facilitó mucho el trabajo, el esfuerzo que hicieron colegas como Katia Guzmán o Serendipia, que se dedicaban justamente a procesar por nosotros esos datos para que luego pudiéramos consumirlos. Ahora luego con los datos de otro colega que tiene hace tiempo muy larga. Y desde hace un par de semanas casi, ya tenemos también datos públicos, datos abiertos, publicados por la propia autoridad federal. Y también me he clavado mucho en analizar eso, ¿no? Así Claro. que ha sido un proceso que ha evolucionado y ha cambiado mucho en el tiempo. Ok, entonces digo, eso de entrada también es algo importante que vale la pena que entienda la gente, que generalmente estos análisis requieren pues una cierta información homologada, ¿no? Que esté en los mismos términos, que esté midiendo las mismas cosas, y en este caso pues no necesariamente ha sido así, sino que más bien han tenido que ir recopilando la información que tienen diferentes fuentes. Sí, es correcto. Digamos, hay todo un componente. Idealmente lo que nos gustaría, a quien analizamos datos, es que las bases de datos estuvieran en formatos muy sencillos, como archivos de texto, que las columnas están separadas por comas, y que además, digamos, fueran consistentes a lo largo del tiempo para que no tenga que modificar el código cuando tenemos que analizarlas. También nos gustaría que midieran de la misma forma en todas partes del mundo, cosa que no ocurre, pero pues a final de cuentas es la información que tenemos, ¿no?
exacto. con todas sus imperfecciones. Claro, claro. Y, no, y además, como no son esfuerzos pues homologados, yo creo que también debe pasar que algunos miden número de pruebas, otros miden hospitalizados, otros miden, ¿no? Y hacer un comparativo internacional es medio complicado. Sí, sí, aunque por suerte todavía hay las variables más relevantes, como casos confirmados, eh, personas que fallecieron y casos recuperados, eso se sigue reportando en todos lados. Ahora, ahí lo importante es entender que, por ejemplo, variables como el número de casos confirmados, pues depende fundamentalmente de, bueno, del número de pruebas que se han realizado. Mientras más pruebas realices, más casos confirmados vas a tener, ¿no? Entonces, también tratar de comparar casos confirmados es problemático justo porque hay países que pueden tener pocos casos confirmados y eso no es un reflejo de que tengan pocos casos en la realidad, sino más bien de que han hecho pocas pruebas, ¿no? Y pasa lo mismo también con, por ejemplo, las muertes, porque pues hay varios factores por los cuales una persona que falleció por COVID-19, su muerte pudo haber sido clasificada de otra forma, ya sea porque no fue diagnosticada antes de morir o incluso después de morir, aunque es un protocolo que deben seguirse, o bien porque las autoridades por algún motivo decidieron clasificarlo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, toda la información que tenemos, todos los datos tienen esos problemas, pero otra vez es lo que tenemos para ir entendiendo cómo va todo esto. Claro, y a mí me ha llamado mucho la atención eso, porque de pronto siento que las autoridades cuando salen a dar el reporte nos hablan de que vamos súper bien porque solo tenemos, no sé, 9,000, 10,000 casos confirmados. Pero pues al mismo tiempo es, de nuevo, un resultado de las pruebas que han hecho. Eso no necesariamente refleja una realidad, a menos, o no sé si tú sepas si estas pruebas se están distribuyendo de forma que sean representativas o algo así. No, no, y lo que sí han hecho las autoridades federales en las conferencias nocturnas, creo que últimamente no, pero lo hicieron varias semanas, fue comparar, digamos, la trayectoria de casos confirmados de México con los de Italia y España, ¿no? Para decir que vamos muy bien. Ojalá que sea cierto, ¿no? Yo lo que veo es que se empieza a acelerar el número de casos confirmados y también, por desgracia, el número de muertes. Y por ejemplo, en las gráficas que tú has hecho, ¿qué te han arrojado que sea diferente o que a lo mejor y las autoridades no le han puesto mucho énfasis y sea importante tomar en cuenta? Pues, eh, no sé, es raro, digamos, responderte eso porque depende mucho del ángulo que a cada uno le interese. Cosas que yo he percibido es, como es habitual en cualquier disciplina, los epidemiólogos tienen formas de representar sus datos a las cuales ya están acostumbrados y de repente para el público en general la manera en que los presentan es muy extraña, ¿no? Y tienen una curva muy famosa donde ellos lo que hacen es medir por fecha de síntomas, cuando comenzaron los síntomas. Si mides así la evolución de los casos, parece que al final se está aplanando la curva. Ellos saben que no es así, pero el resto de los mortales pues no sabemos que es así. Entonces la primera vez que sacaron eso generó mucha confusión y polémica. Yo una cosa que trato de hacer, como que va evolucionando mi trabajo, ¿no? Primero me clavo en la primera tanda de información, entonces trabajo con los datos disponibles, me gusta mucho partir de lo general, lo particular, entonces déjame compartirte algunas cosas para que ir pudiendo echar ojo. A ver, no sé cuál va a ser la mejor manera de compartirte esto, creo que voy a hacer así. A ver. Sí, esto es muy importante porque también a veces, pues las gráficas incluso que nos presentan en las conferencias nocturnas luego son medio difíciles de entender para mucha gente y nada más estamos poniendo atención a si está más alta o si está más chata, etcétera. Pero pues sí, qué valioso que nos puedas platicar un poquito más tú. Pues les cuento un poco de lo que yo he hecho. Pues lo que siempre trato de hacer al principio es mostrar la evolución del número de casos confirmados, ¿no? Y aquí, siempre que publico esta gráfica, el siguiente tweet es una advertencia otra vez de que el número de casos confirmados depende del número de pruebas que se hagan. Así que todo lo que yo muestro con los confirmados tiene que ser evaluado con, digamos, esa pizca o quizás mucho más de sal. Otra cosa que me gusta mostrar es esta gráfica, que lo que están viendo en este caso es el número de casos nuevos de COVID
confirmados diariamente. Y esta gráfica es importante porque a la larga nos va a servir para entender si ya pasamos lo más complicado de la epidemia. Yo tengo la impresión, sin ser epidemiólogo, de que aun cuando el número de pruebas sea limitado, como es el caso de México, hoy estaba leyendo, por ejemplo, en Alemania se hacen entre 300 y 400,000 pruebas a la semana. En México llevamos menos de 70,000 en mes y medio, ¿no? Estados Unidos tiene más de, ya me parece, 4 millones de pruebas realizadas y va a un ritmo muy acelerado. Bueno, a pesar del limitado número de pruebas que se hacen en México, me parece que en esta gráfica eventualmente vamos a ver un punto en donde se vaya a invertir la tendencia, en donde el número de casos confirmados diariamente va a comenzar a reducirse de manera sistemática, ¿no? Creo que todavía nos falta, por desgracia, varias semanas para llegar ahí, pero creo que eventualmente lo vamos a ver. Entonces, por eso me gusta mostrar digamos, el dato diario, ¿no? Aquí lo que muestro es controlando por la población, que es relevante porque, pues, obviamente no todas las entidades tienen el mismo tamaño poblacional y es relevante entonces controlar por el tamaño de la misma, ¿no? Aquí vemos que incluso controlando por tamaño poblacional, la Ciudad de México es la entidad con la mayor tasa de casos confirmados de COVID por cada 100,000 habitantes, seguida de Baja California Sur, empatada con Baja California, y Quintana Roo ya bajó al cuarto lugar. Por varias semanas Quintana Roo estuvo en el primer lugar, lo cual es una buena noticia para Quintana Roo y una mala noticia para las otras entidades. Y así nos vamos hasta abajo, ¿no? Chiapas está por acá, ¿no? Eso es interesante porque también es una entidad donde se han hecho pocas pruebas. Entonces, es un caso en el que no sabemos si hay pocos casos confirmados porque hay de verdad pocos casos, poco contagio, o bien porque se han hecho pocas pruebas. Por ejemplo, aquí sí se está controlando por el tema de población. Por ejemplo, Ajá. nos dice de Baja California, por ejemplo, que pues no tiene ni cerca la población de México, sin embargo está habiendo una alta incidencia. ¿Esto qué puede reflejar? ¿Que hay más pruebas o que efectivamente hay más casos? Alguna de las dos, pero no lo sabemos, ¿no? Un dato que no tengo a la mano, pero que podría calcular es justamente no, lo debo tener por ahí, sí, el número de pruebas por entidad federativa. Sí, lo tengo por ahí. Un poquito más adelante, si lo encuentro, te lo muestro con todo gusto. Y Perfecto. también es el número de pruebas realizadas respecto a cada 100,000 habitantes, justamente para controlar la población, ¿no? Oye, y aprovechando que ya entramos a hablar un poquito de este tema, eh, entonces, digo, esto obviamente nos da un poco una visión, pues general de cómo se está manifestando de acuerdo a los datos que nos dan, pero esto no necesariamente refleja la realidad de contagios. Entonces, en ese sentido, ahora sí que, ¿con qué tanta precaución deberíamos estar tomando estos datos? Pues digo, las propias autoridades federales han reconocido que el número de casos confirmados está muy por debajo de lo que ellos estiman que sean los casos, ¿no? A veces hablan de un factor de 8, así que hay que multiplicar por 8 el número de casos confirmados. Algunas personas han cuestionado ese cálculo. Lo cierto es que en donde todavía falta mucha transparencia es justo en la metodología que han seguido las autoridades federales para estimar el número de casos reales, ¿no? Porque lo que hacen es utilizar mediciones del modelo Centinela, que se volvió algo muy famoso y muy controvertido hace unas semanas, que son 475 unidades médicas en el país, donde hacen un muestreo aleatorio de los pacientes que llegan con algunas complicaciones respiratorias. A partir de eso, hacen una estimación nacional. Pero no sabemos muy bien todavía, digamos, el cálculo per se. Nos han explicado en varias conferencias nocturnas, pero no han hecho público el código o la hoja de Excel que utilizaron para poder replicar eso, ¿no? Y por ejemplo, ese factor, ¿cómo se calcula? ¿Es un factor que se calcula de forma estadística o tiene que ser estadística epidemiológica? ¿Cuál sería la Es un lógica? proceso de inferencia, es decir, tomas datos muestrales, como son por su naturaleza los que están recabando, y a partir de eso hacen una inferencia para la población en su conjunto, ¿no? No conozco los detalles del procedimiento, pero la lógica básica es esa: tomas datos de una muestra y a partir de esa muestra haces una inferencia para la población en general. Ahí hay muchas consideraciones que son relevantes y que otra vez
no tenemos, por lo menos yo no tengo información, la he buscado y no la he encontrado. No sabemos, digamos, si hay un sesgo y que también ese es el sesgo, porque obviamente la gente que llega a una unidad médica es gente que ya se siente mal, ¿no? Y entonces, pues no sabemos si hay también mucha gente, bueno, yo lo que supongo es que hay mucha gente que tiene COVID-19, pero no se sienten mal, entonces prefieren no ir, lo cual también implica pues, que no estamos probablemente incluyéndolos en la inferencia sobre el dato poblacional, ¿no? También no sabemos el grado de representatividad de estos datos, es decir, puede ser que el modelo Sentinel permite hacer una inferencia a nivel estatal o nacional, pero no necesariamente para conocer las características municipales, ¿no? Entonces, todos esos detalles, por lo menos lo que yo he podido, digamos, aprender, informarme, no me quedan claros todavía. Entonces, se podría decir que los datos que estamos recibiendo son, pues podría ser casi considerados el piso, ¿no? O sea, eso es lo mínimo con lo que estamos Sí. considerando, es lo que nos dicen las autoridades y pues de ahí para arriba. Sí, de ahí para arriba y no sabemos cuál es el techo, ¿no? Oh, Y ok. por cierto, esto es en todos los países del mundo, solamente con diferentes grados, ¿no? Diferentes magnitudes. Pero en todos lados pasa lo mismo y esto es algo que los epidemiólogos, he aprendido las últimas semanas, están muy acostumbrados. Ellos saben que no pueden contabilizar cada caso. Muchos creen que lo mejor es tratar de contabilizar el mayor número de casos, no por tener la mejor estadística nada más, sino porque es la mejor manera de advertir a las personas asintomáticas que ya están contagiados y que mejor se aíslen. Pero bueno, más allá de esta diferencia, todos los epidemiólogos saben que no van a poder contar efectivamente todos los casos y que tienen que hacer una inferencia, ¿no? A partir de las muestras con las que trabajan. Oye, ¿no consideras que esto genera un incentivo perverso para los políticos? O sea, digo, porque yo como político me puedo esconder en pues en esa explicación para decir que tengo 5,000 casos, aunque la realidad sea otra. O sea, eso también cómo lo tenemos que interpretar como ciudadanos. Eh, Podría generar eso, podría generarse incentivo, eh, como tú mencionas, para que se hagan pocas pruebas, para decir que hay pocos casos, pero también tiene una contraparte no tan favorable, que es cuando hay otras métricas, por ejemplo, el porcentaje de casos confirmados que fallecieron, ¿no? Que le llaman tasa de letalidad, ese es como el término dentro del mundo de la epidemiología, y ahí digamos, el universo que están considerando es el de casos confirmados, esto que estamos midiendo con pruebas. Si ese universo es muy pequeñito, lo probable es que vas a tener dentro de ese universo muchas personas pues que están muy graves y que van a fallecer. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes pocas pruebas, lo que también ocurre es que el porcentaje de personas a las cuales le hiciste prueba que fallecieron va a ser muy alto en comparación con otros países que hicieron 4 millones de pruebas y donde el porcentaje de personas que falleció va a ser más bajo. Deja de mostrarte esto que te acabo de decir en una gráfica. Dame un segundo Sí, me interesa para que sea más muchísimo claro. porque aparte, bueno, yo hace poquito leí que la tasa de letalidad de México estaba rondando el 10%, lo cual ya es bastante alto en comparación con otros países, ¿no? Sí, no sé si lo ves bien en este caso. ¿Está estorbando lo de Zoom para ver la gráfica? Ahí se ve mejor. Ahí se ve un poquito mejor, sí. Ok, bueno, aquí lo que estás viendo es el porcentaje justo de casos confirmados de COVID-19 que murieron por país y o territorio, porque en su momento había territorios dentro del top 10, ¿no? Ajá. Aquí es mucho más del top 10, estoy incluyendo todos los países que registraron por lo menos 4,000 casos confirmados. Entonces aquí podemos ver a México, es esta barra roja, donde la tasa de letalidad, como le llaman los epidemiólogos, es de 9,43, porque hasta el día de ayer, esto es una gráfica con datos de ayer, hasta el día de ayer habían muerto 1,305 personas de las 13,842 personas a las cuales se les había confirmado el COVID, ¿no? Por arriba de México, a nivel internacional, en todos los países que tuvieron más de 4,000 casos confirmados, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. Y son 7 países europeos que probablemente ya pasaron lo peor de la epidemia. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente México va a comenzar a subir posiciones en esta gráfica dentro de muy poco, por desgracia. Otra vez, esto para mí
no refleja necesariamente que, digamos, la atención médica en México sea particularmente mala respecto a otros países, sino más bien que este número, que es el denominador en la división, digamos, la división para calcular este otro número, es en términos relativos pequeño, porque se han hecho pocas pruebas, ¿no? Bueno, pero ese también podría ser como la visión optimista, porque en una de esas sí también está muriendo mucha más gente a la cual nunca le hiciste prueba y tampoco estás contabilizando ni aquí ni como parte del universo. Claro, eso es el contraargumento, ¿no? Que también este otro numerito, que es el que se refiere a las muertes, no está registrando a una buena proporción de personas que murieron por COVID-19. Ahí yo, digamos, yo diría dos cosas. Primero, el protocolo me parece otra vez es que una persona que haya fallecido por una neumonía y que tenga síntomas parecidos al COVID, se tiene que hacer una prueba incluso después de haber muerto. Y lo que también he escuchado al subsecretario López-Gatell decir es que incluso el diagnóstico puede ser hecho sin haber tenido una prueba. Es decir, los médicos pueden dictaminar que tuvo COVID y que por eso falleció. Eso es una cosa. La otra cosa que yo diría es, incluso si, digamos, si hay un enorme número de muertes por neumonía o por complicaciones respiratorias que no son registradas formalmente como COVID, dentro de no mucho me refiero meses o quizás un año, esa cifra va a ser pública porque va a tener que publicar las estadísticas anuales de funciones de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, cualquier intento por, digamos, tratar de presentar de forma diferente la causa de una muerte eventualmente va a ser pública. De acuerdo. Sebastián, si te parece bien, ahorita regresamos a seguir con más de tus gráficas que están interesantísimas. ¿Qué te parece? Hacemos una pequeña pausa. Claro. Perfecto, estamos platicando con Sebastián Garrido sobre las estadísticas de COVID. Está muy interesante nuestra plática. No se vayan, regresamos en un momento. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Ya estamos de regreso platicando con Sebastián Garrido, profesor de investigación del CIDE y coordinador de la Unidad de Ciencia de Datos de su Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Nos está platicando datos muy interesantes sobre las estadísticas del COVID. Sebastián, nos estabas enseñando un par de gráficas, no sé si nos quieras seguir platicando con base en ellas tus hallazgos. Sí, estaba mostrando, ¿dónde están? Acá andamos. Genero versiones todos los días. Estábamos platicando sobre esta en particular, sobre, digamos, el hecho de que es factible que dentro de no mucho la tasa de letalidad de México sea, pues, entre las primeras 3, es probable, ¿no? Ya estamos entre las primeras 10, aquí considerando únicamente países con más de 4,000 casos confirmados. No la estamos viendo en pantalla, no sé si nos la puedas compartir. compartir. Perdóname, claro, tienes razón. Va compartida.
Ahí está. Sí, ¿Sabes? perfecto. Ujú. Ok. Bueno, esa es la gráfica que te estaba mostrando hace un ratito. Bueno, digamos, es una de las cosas relevantes. Otras cosas que también tienen que ver más con el contexto nacional, tiene que ver la evolución de, digamos, la situación en cada uno de los estados. Y Ujú. hoy te voy a dar un par de novedades que no he publicado todavía en Twitter. Eh, Creo que aquí está, ahí se ve mejor, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Esta es una cosa que he publicado ya varias veces, es la evolución del número acumulado de casos confirmados desde el primer caso que hubo en una Ujú. entidad. Y aquí vemos cómo destaca la Ciudad de México, ¿no? Está muy por arriba del resto de las entidades. Al corte de hoy, dame un segundo y te digo, a ver dónde está. Al corte de hoy en la Ciudad de México había 4.660 casos respecto a los 1.694 en el Estado de México. Es decir, un tercio se concentra en la Ciudad de México. También puede ser que eso se debe a que aquí se hacen buena parte de las pruebas, ¿no? Entonces Ujú. aquí vemos la evolución en el tiempo del número de casos. Y una cosa que me habían pedido muchas veces en redes sociales, con razón, es que mostrara esto, pero controlando por el tamaño de la población de cada entidad, ¿no? Porque otra vez la Ciudad de México es una de las entidades con mayor población, junto con Veracruz, México, Puebla y otras más. Ujú. Entonces, eso es lo que hice en los últimos días. Déjame mostrártelo. Aquí está, es la misma gráfica, pero ahora controlando por la tasa, ¿no? Eh, digamos, por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo que estamos viendo es el número de casos, bueno, la tasa estatal de casos confirmados acumulados por cada 100.000 habitantes. E incluso controlando por la población, la Ciudad de México es la entidad con, digamos, la primera posición. Lo relevante es ver ahí, digamos, cómo sobresalen ya Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo, ¿no? Esto lo veíamos en una gráfica que presenté en el primer bloque. Y lo mismo, bueno, aquí está con una escala logarítmica en el eje vertical, que se utiliza mucho cuando tienes este tipo de distribuciones. Y lo mismo podemos hacer para las muertes, ¿no? Entonces aquí están viendo la evolución del número acumulado de muertes de pacientes a quienes se les confirmó COVID-19. Elijo estos títulos tan largos porque quiero ser extremadamente preciso en lo que estoy representando. Aquí lo único que sabemos, digamos, es del total de casos confirmados, cuáles fallecieron, y es lo que estamos viendo en pantalla. Y vemos también esta evolución notable, ¿no? De la Ciudad de México, está muy por arriba. Cuando se controla por población, la película cambia de esta forma, ¿no? Aquí la tasa estatal de muertes de pacientes a quienes se les confirmó COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Y lo que vemos entonces es que la Ciudad de México ya no ocupa la primera posición, sino que ahí están Quintana Roo, Baja California y Tabasco también está por encima de la Ciudad de México. Y otra cosa relevante es ver cómo estas entidades que están acá, Sinaloa incluido, llegaron a estos niveles, a estas tasas, mucho antes que la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el eje horizontal es el número de días transcurridos. Es el número de días transcurridos desde el primer fallecimiento en una entidad. Ok, de Entonces, acuerdo. por eso la Ciudad de México va acá adelante, porque es donde falleció la primera persona de COVID en México. Después fue Durango, que está aquí, ¿no? Entonces, Por esto nos ejemplo, dice que en Baja California, Quintana Roo, Tabasco y Sinaloa ya están en una tasa superior a pesar de que tienen menos días de que la primera persona falleció, o sea que está exactamente. empeorando mucho más ahí. Pues que digamos, la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes es mayor, más rápido que en la Ciudad de México. A pesar Exacto. de que la Ciudad de México tiene muchísima más población y pues lo que esto significa también para un sistema de salud de estos estados que es muchísimo más chico que el de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, Wow, ok. sí. Y en la parte de abajo, ¿quiénes vemos, quiénes van? Pues son, ¿Tlaxcala y Yucatán son los que van mejor o empezaron las muertes más tarde? pues por ejemplo, Tlaxcala, que está por acá en realidad, Tlaxcala es este que está acá. Ajá. Tlaxcala, la primera muerte fue hace poco más de 16 días, y pues sí, aquí tenemos muchos que están por abajo de una muerte por cada 100.000 habitantes, ¿no? De Ok, acuerdo a las. y esto más bien también puede ser porque no hay pruebas o porque no se están diagnosticando las muertes como por COVID. Exactamente, sí, Ok, sí, de acuerdo, muchas gracias. Qué no tienes por qué. interesante. Sí, es difícil trabajar con todos estos datos porque pues al final de cuentas son la vida de muchas personas, ¿no?
Por supuesto, sí, estamos viendo los numeritos y las gráficas, pero esto en realidad estamos hablando de vidas humanas. Sí, y de tragedias familiares, en fin, montones de cosas muy feas que por desgracia están ocurriendo en nuestro país y alrededor del mundo, ¿no? Claro, y qué importante que lo recuerdes porque a veces nos dejamos guiar por la numeralia sin pensar sin detenernos a pensar en lo que esto implica, ¿no? Sí, sí. Otro tema que me ha parecido relevante, y esto es a raíz de que la Secretaría de Salud comenzó a publicar la base de datos eh, diariamente, tiene que ver con las comorbilidades, es decir, factores, enfermedades o características de los pacientes que tenían antes de enfermar de COVID, ¿no? Y entonces lo que he estado haciendo también es un análisis sobre estas comorbilidades. Aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de casos confirmados con COVID que fueron hospitalizados de acuerdo con el tipo de comorbilidad. Entonces, ¿cómo leer esto? Por ejemplo, aquí tenemos en la última columna insuficiencia renal crónica. Al día de hoy había 343 casos confirmados de COVID-19 que además tenían insuficiencia renal crónica. Bueno, de estos 343 casos confirmados, casi el 75% tuvieron que ser hospitalizados. Eso en comparación con pacientes, los 7.289 pacientes a los cuales se les ha confirmado COVID-19 que no tienen alguna de estas comorbilidades, solamente el 27% tuvo que ser hospitalizado. La diferencia es notable, es muy sustantiva, ¿no? Cada una de estas comorbilidades aumentan la probabilidad de que en este caso en particular tengas que ser hospitalizado. Oye, y esto es muy importante, sobre todo también para el debate que se está teniendo sobre pues el regreso a actividades, ¿no? O sea, esto sí, pues viendo estos datos uno pensaría que entonces sí tendríamos que enfocar más las medidas de distanciamiento social y quizás cuarentena o guardarse en casa de las personas que sufren esto en particular, ¿no crees? Sí, sin duda. Y me parece que eso es, digamos, es parte de la política gubernamental. Justamente que incluso cuando se determine el regreso paulatino a la vida normal, este conjunto poblacional con todas estas comorbilidades van a tener que esperar más tiempo en casa, porque el riesgo para ellas y ellos es mucho mayor, ¿no? Una cosa relevante que quiero destacar es que en esta gráfica, aquí, digamos, una persona puede tener varias comorbilidades y las estoy contando de forma separada. Es decir, alguien puede tener obesidad, al mismo tiempo tener hipertensión, y esa persona está incluida en cada una de estas categorías, ¿no? Solamente Okay. para ser completamente transparente en cómo trabajé los datos. O sea Esto que a lo tiene mejor que, estos están un poquito inflados por algunos casos que dobletean. no inflado, sino la manera en que represento los datos da estos porcentajes. ¿Qué Ok, podría ocurrir? Podría ocurrir que alguien, por ejemplo, tenga antecedentes de tabaquismo y además de obesidad, ¿no? Entonces, lo que pienso hacer en una etapa futura con esta gráfica es incluir una columna en donde tenga estas dos comorbilidades consideradas de forma conjunta. Pero como te imaginarás, pues las posibles combinaciones de ocurrencias de comorbilidades es enorme. Entonces, tengo que claro, pensar cuál es la mejor manera de representar eso, ¿no? Pues claro. bueno, esto es para hospitalizados y también lo hice para neumonía, ¿no? Otra vez, del total de pacientes que tiene cada una de estas comorbilidades, ¿qué porcentaje tiene neumonía? Y otra vez vemos un crecimiento hacia este lado, otra vez insuficiencia renal crónica, casi el 58% de los pacientes a los cuales se les está confirmado COVID y tienen insuficiencia renal crónica, además tienen neumonía, comparado con en el otro extremo, los 7.289 pacientes sin comorbilidad, solamente el 20% ha tenido neumonía. Es una diferencia otra vez notable, ¿no? Claro, claro. Aquí lo estamos viendo una gráfica similar, pero para aquellos pacientes que tuvieron que ser intubados, los porcentajes en general son mucho más bajos. El mayor es 8.5, pero otra vez hay una diferencia muy grande entre quienes no tienen comorbilidades o incluso los que tienen asma versus los que tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de los pacientes a los cuales se les confirmó COVID-19, que otra vez, por lo que hemos dicho antes,
probablemente sean mucho menos de los que en realidad tienen COVID-19 en México, porque se han hecho pocas pruebas y porque hay toda una campaña para que solamente si te sientes muy mal, vayas a un hospital para solicitar que se te haga una prueba. Digamos, considerando todo esto, solamente el 2.3% de los pacientes sin comorbilidad han tenido que ser intubados, ¿no? Okay. Eso comparado con 8.5 de insuficiencia renal crónica. Okay. Lo mismo, pero ahora para una unidad de cuidados intensivos, y aquí también yo aprendí algo hace poco, porque entendí que no todas las personas que son intubadas dentro de una unidad de cuidados intensivos. A veces pueden ser intubados en emergencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay como porcentajes que no sean. Por eso, por ejemplo, a ver, déjame mostrarte. Esto ya cambió. Es que hasta hace unos días había un mayor porcentaje de intubados que los de la unidad de cuidados intensivos. Eso ya se modificó para buena parte de teorías. Y por último, es el porcentaje de casos confirmados que fallecieron de acuerdo con el tipo de comorbilidad, ¿no? Quizás es una de las gráficas pues, más duras que he hecho, pero que también tienen información relevante justamente para este conjunto de personas en México que tienen una o más de estas comorbilidades, para que tomen muy en serio el hecho de que tienen que estar en la medida de lo posible, en la medida de que sus circunstancias personales, familiares, laborales se lo permitan, dentro de casa, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que para aquellas personas que tuvieron o que tenían EPOC, además de COVID, el porcentaje del total de los que fallecieron es 27.4%. En el caso de insuficiencia renal crónica es un cuarto, 25%, y así para el resto de las comorbilidades, ¿no? Ok, muy bien. Y, digamos, esto mismo lo he hecho también lo he hecho un poco más complejo. Esto no me voy a clavar en la textura para no aburrir a tu audiencia, pero si quieren, por ahí lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter. Aquí tengo los mismos datos, pero los estoy desagregando por comorbilidad en los renglones y por rangos de edad, ¿no? O sea, aquí van a poder ver cuáles son el porcentaje de casos confirmados, por ejemplo, con diabetes en el rango de 41 a 50 años, ¿no? Que tuvieron que ser hospitalizados. Entonces, 56.8% de las personas entre 41 y 50 años que tenían diabetes tuvieron que ser hospitalizados. Una cosa que van a encontrar en estas gráficas es que de forma comprensible, conforme nos movemos hacia la derecha en las columnas, los porcentajes van aumentando, porque sin importar si tienes o no una comorbilidad o el tipo de comorbilidad que tienes, mientras mayor eres, pues tienes más probabilidad de que te tengan que hospitalizar por esta enfermedad, ¿no? Y la misma Claro, pero gráfica, saltan también los casos de claro, gente joven que se confía y que con la comorbilidad aumenta bastante su probabilidad de sí, tener que hospitalizarse, ¿no? sí, sí. Ahora que mencionas gente joven, te quiero mostrar algo que encontré hace no mucho. Dame un segundito. Es que, a ver, aquí yo tengo esta gráfica que también publico desde hace varias semanas, que es, digamos, casos confirmados de COVID por género y rango de edad. Entonces ahí puedes ver que la distribución es básicamente la misma. El rango de edad con mayor frecuencia, tanto para mujeres como para hombres, es el de 41 a 50 años. Después le sigue el de 31 a 40, después le sigue el de 51 a 60. Las proporciones no son iguales, ¿no? Pero sí están en ese ranking. Después le sigue 21 a 30, después 61 a 70, etcétera. Bueno, hice también una gráfica sin distinguir por género, pero más bien distinguiendo por entidad federativa. Y ahí lo que tenemos es esto que está aquí. Aquí es la gráfica donde tengo todas las entidades federativas, ¿de acuerdo? Y otra vez, esta barrita, cada barrita representa el número de personas en este rango de edad, que este en particular se refiere a 21 o 30 años, que en la Ciudad de México han sido confirmadas de COVID, ¿no? Y no para el resto de los estados. Ahora, el problema con esta gráfica es que pues la Ciudad de México tiene tantos casos que hace que el resto de las barritas se vean muy pequeñas. Entonces tengo otra versión de esta gráfica en donde permito que el rango en el eje vertical sea diferente para cada estado,
para poder ver como sus barras de mejor forma. Entonces, una vez que permito que el rango en eje vertical sea libre, aparece esto que a mí me parece interesante, ¿no? Tú que mencionabas la gente joven, fíjate que en Nuevo León el rango de edad con mayor número de casos confirmados de COVID es el de 21 a 30 años, ¿no? Y eso no ocurre en muchas entidades. De hecho, creo que es la única en la que ocurre esto. Otros casos interesantes, fíjate, en Hidalgo es, digamos, muy notoria la preponderancia de personas entre 41 y 50 años, mucho más que en buena parte de otros estados, ¿no? De acuerdo, qué interesante. Y en el gobierno de Nuevo León han dicho algo sobre esto, o sea, a lo mejor podemos encontrar alguna causalidad de que están saliendo a fiestas o que los jóvenes ahí son más conscientes y van al doctor luego a hacerse la prueba. ¿Tenemos Yo no he forma visto de nada, identificar? no he visto nada, no he visto Ok. nada. Otra cosa también relevante es ver el número de casos de niños, ¿no? Entre 0 y 10 años. Hay ya casos en muchas entidades federativas de niños a los cuales se les confirmó el COVID y también, por desgracia, ya también han fallecido varios pequeños de menos de 5 años en las últimas semanas. Tengo una gráfica similar a la que te acabo de mostrar, pero ahora para el caso de las muertes, ¿no? Ujú. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí lo que estás viendo es del total de casos confirmados para cada rango de edad, por ejemplo, de 0 a 10 en Tabasco, qué porcentaje falleció, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que más del 25% de los niños a los cuales se les confirmó COVID-19 en Tabasco fallecieron. Aquí, ojo, no recuerdo el número exacto, pero es, digamos, el número total de niños a los cuales se les confirmó COVID-19 en Tabasco es pequeño, ¿no? Por Ujú. eso este porcentaje es tan grande. Pero lo muestro simplemente para enfatizar que, pues, aun cuando la probabilidad de fallecer por COVID es mucho menor mientras más joven eres, aún así encontramos, por desgracia, casos de gente muy, muy joven que falleció por esta enfermedad. Esto, por ejemplo, esto lo que muestra es justo la distribución de el porcentaje de casos confirmados que murieron por rango de edad. Entonces, del total de niños de 10 años y menos, no, perdón, del total de fallecidos, solamente 3.3 tenían 10 años o menos, y así hasta acá, ¿no? Aquí vemos que 3.3 tendrían 10 años o menos y 33.7, que son el mayor grupo con muertes, es de más de 80 años. Y en Exactamente. escalerita, ¿no? Conforme va Sí, aumentando la edad. sí. Así es, así es. Y otra cosa que te quería mostrar, bueno, no sé si quieres abundar sobre este tema o puedo cambiar de otro tema. No, si quieres, nos quedan 5 minutitos. Me Ok. gustaría ya empezar a cerrar con algunas conclusiones que tú consideres importantes, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, pues que a lo mejor también muchos ya están hartos del tema de COVID y que ya le ponen mute a la información y más bien como que se amparan en la Virgen o en lo que crean. ¿Qué cosas sí tendrían que saber y estar muy conscientes que sean importantes según lo que has visto tú por los análisis que has realizado? Pues lo primero es que como han anticipado las autoridades federales, es muy probable que lo peor esté por llegar a México. Todavía no estamos en la peor etapa de la epidemia, ¿no? Frente a eso, eh, tenemos que redoblar el esfuerzo para, en la medida de lo posible, quedarnos en casa o si tenemos que salir, hacerlo con el mayor número de precauciones posibles, dadas nuestras posibilidades económicas, en fin, materiales, etcétera, ¿no? Yo sobre todo enfatizaría eso, que debemos prepararnos para lo peor porque lo que es muy factible que ocurra relativamente pronto es que la capacidad de atención de los hospitales en diferentes regiones del país sea sobrepasada, ¿no? Y en ese momento, eh, enfermar de COVID y, digamos, si eres con un cuadro grave, vas a estar en una posición muy de... Claro. Y sobre todo también yo creo que enfatizar a la gente joven que a pesar de que pues incluso tus propios datos lo demuestran, eh, aunque a lo mejor sean menos propensos a ser
pues a tener un caso grave de que requieran tanto hospitalización o incluso ser entubados, que sí está ocurriendo y que además de eso se pueden convertir en un factor de contagio para la gente que está en riesgo, ¿no? Y que estamos viendo pues que sí está muy afectada y Sí. pues todos tenemos papás o gente enferma que conocemos y por bajar las precauciones, ellos pueden ser los quienes resulten afectados y no necesariamente nosotros. Sí, y es una lección que también, una lección muy triste que nos dejó el caso de Italia, ¿no? En donde, eh, pues, al parecer, esta alta proporción de adultos mayores que han fallecido tiene que ver justo con los estrechos vínculos familiares, al igual que en México, y en donde, sin saberlo y sin quererlo, obviamente, pues mucha gente joven contagió a sus abuelos y abuelas y acabaron, digamos, generando esta situación tan terrible, ¿no? Claro. Sebastián, ya para cerrar, Entonces sí, reforzar el mensaje de, en la medida de lo posible, quedémonos en casa. sí, totalmente de acuerdo. Ya para cerrar, Sebastián, un último tema y sobre todo, como creo que es importante en estos tiempos de posverdad, donde por un lado, pues hay gente que no cree, ¿no? Ni en las autoridades o ni en que existe el COVID, ¿no? Y todavía te encuentras a gente que levanta esas dudas. Pero pues también tenemos en México creo que esta situación se complica todavía más cuando de pronto pues no hay mucha credibilidad con las autoridades, donde vemos que de pronto salen los médicos a manifestarse, incluso cerrar calles diciendo que no tienen equipo, aunque por otro lado el gobierno dice que todo está muy bien y que se prepararon con tiempo, etcétera. Desde la visión de los datos, ¿tú qué le recomendarías a la gente? O sea, que tenemos que darle el beneficio de la duda a las autoridades de salud o tenemos que escuchar las notas, los números de las autoridades de salud, pero a lo mejor también buscar otros referentes. ¿Tú cómo lo ves? Pues, a ver, yo creo que tenemos que siempre exigirle a la autoridad, en esta coyuntura y en cualquier otra, información abierta, transparente, verificable. Me parece que gracias a esa exigencia en este tema en particular, la información con la que contamos ha mejorado. Y según tengo entendido, la próxima semana va a mejorar todavía más porque vamos a tener información hospitalaria factible, ¿no? Entonces, eso está muy bien, ¿no? Respecto a, digamos, si quedarte con la versión de la autoridad, yo siempre diría que busquemos alternativas, busquemos análisis alternos. La información que presenta la autoridad, casi por definición, tiene un enmarcamiento político, ¿no? Porque ellos están preocupados también por las consecuencias que esto va a tener. Entonces, yo no me conformaría con lo que la autoridad presenta. Es un punto de vista, es un punto de partida, pero creo que vale la pena siempre complementarlo con los argumentos, los descubrimientos, el análisis que hagan otras personas. Eso lo único que va a permitir es enriquecer la perspectiva de quien está interesado en ese tema. Siempre, por supuesto, considerando el análisis de gente que, pues, digamos, lo hace de buena fe, para empezar, y segundo, sabe lo que está haciendo, y tercero, pone a disposición del resto de las personas su código y su análisis para que pueda ser verificado. De acuerdo. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Sobre todo confiar en los expertos, en gente que tiene una especialidad en hacer esto y no las grafiquitas que puede hacer cualquiera en un Excel, etcétera, y que pongan su método pues abierto para que pueda ser también verificado o incluso cuestionado. Exactamente. De acuerdo, me parecen unos tips súper importantes. Digamos, es un proceso iterativo en el que, es un proceso iterativo el de hacer análisis de datos en el que pues no estás blindado a no cometer errores, ¿no? Y muchas veces te señalan algo justamente porque revisan tu código y es una oportunidad para corregir y mejorar. Totalmente de acuerdo. Sebastián, ya nos comimos todo el tiempo, podríamos estar platicando contigo horas, pero te agradecemos mucho que hayas compartido toda esta información tan interesante con nosotros. El agradecido soy yo por el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Pues si la gente quiere darte más seguimiento a tus datos. Claro, estoy más activos en Twitter, en @Segasi. Ahí me pueden encontrar. Cada 2-3 días publico un hilo con información sobre todo esto. Fantástico, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, muchísimas gracias.
Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Política 101. Yo soy Abigail Martínez, estamos a través de INCU Comunicación Sin Límites. Los invitamos a seguirnos en nuestras otras plataformas, Spotify, iTunes. En todas ellas pueden acceder a los capítulos más recientes. Y aquí nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.